Iniciamos el acto de ingreso del excelentísimo señor doctor Juan Pablo Ventosa Franqués como académico de número de la Real Academia Europea de Doctores. A continuación vamos a firmar el libro de honor y ir llamando a los distintos académicos para que lo formalicen. En primer lugar, los padrinos Jordi Martí y Frederic Borràs. Los académicos de número y vicepresidentes de la Junta de Gobierno, doctora Calvo y doctor Gironella. Quien responde en nombre de la corporación, doctor David López. El nuevo académico, excelentísimo señor doctor Juan Pablo Ventosa Franqués.
Excelentísimos señores académicos, señoras y señores, abrimos esta solemne sesión de recepción del excelentísimo señor doctor Juan Pablo Ventosa Franqués como académico de número. Ruego al excelentísimo señor doctor Joaquim Gironella Coll, académico de número y vicepresidente de la Real Academia, proceda a la lectura del acta de elección y nombramiento del nuevo académico. Joaquim Gironella Coll, académico numerario y vicepresidente de la Junta de Gobierno de la Real Academia Europea de Doctores. Certifica que en el libro de actas de esta Real Corporación, correspondiente a las Juntas Generales, figura con fecha 29 de abril de 2025 el acuerdo válido, entre otros, de nombrar académico de número al excelentísimo señor don Juan Pablo Ventosa Franqués. Y para que así conste, y a los efectos de su toma de posesión, prevista para el próximo día 18 de febrero de 2026, firma el presente en Barcelona a 30 de enero de 2026 con el visto bueno del excelentísimo señor presidente. Ruego a la excelentísima señora doctora María Ángeles Calvo Torras, académica de número y vicepresidente de la Real Academia, tenga la bondad de acompañar a la presencia de todos los aquí reunidos al nuevo académico, así como a su introductor y padrinos, y se sitúen delante de la mesa de presidencia. Con la venia. ¿Ratificáis vuestra aceptación de ingreso a la Real Academia Europea de Doctores? Sí, me ratifico. ¿Prometéis cumplir fielmente los estatutos de la Real Academia Europea de Doctores y aportar vuestro saber y colaboración en vuestros trabajos científicos, tanto de carácter individual como colectivo, con el fin de velar por el prestigio de nuestra institución cuantas veces fuere requerido para ello? Sí, lo prometo y quiero. Recibo vuestra promesa. La Real Academia Europea de Doctores es testigo y será juez si faltareis a vuestro compromiso. Os confirmo solemnemente vuestro nombramiento como académico de número de esta institución. Podréis utilizar sus atributos y ocupar su tribuna pública. Procurad enaltecer esta corporación que hoy os acoge y contribuid con vuestra aportación al esplendor y honra de las letras, las ciencias, la salud, las artes y las técnicas, el estudio y fomento de las cuales nos han sido confiadas.
El nuevo académico de número leerá su discurso de ingreso que versará sobre Leadership Analytics hacia un liderazgo verificable y consciente. Tiene la palabra. Molt bona tarda a tots, a totes. Gracias por estar aquí. Muy buenas tardes. Un placer veros a todos aquí y también virtualmente. Excelentísimo señor presidente de la Real Academia Europea de Doctores, doctor Alfredo Rocafort Nicolau, distinguidos miembros de la Junta Directiva, honorables académicos y académicas, autoridades, señoras y señores. Comparezco ante ustedes con la emoción y el respeto que impone este acto. Ingresar en esta institución es aceptar un compromiso que trasciende la biografía personal. Aquí el conocimiento no se acumula, se comparte y se pone al servicio del bien común. Permítanme, en primer lugar, expresar mi gratitud a mi madre, sin la cual no estaría hoy aquí, por su ejemplo de la autoexigencia como motor de la mejora continua. A Isabel, compañera de vida, por su serenidad y paciencia constantes, por ayudarme a crecer permanentemente. A mis hijas, Natalia y Ariadna, por recordarme que el futuro no se planifica, sino que se inspira, por dar un nuevo sentido a mi vida. A mi hijo, hoy lejos de aquí, cuya presencia en mi vida me ha recordado siempre la responsabilidad de ser ejemplo. Me alegra verlo emprender su propio vuelo con la esperanza de que alcance la madurez y la plenitud que su talento merece. A Ignacio Pérez Laorga, maestro y amigo, mi hermano mayor, cuya lucidez intelectual sigue marcando el rumbo de muchos de nosotros. A Ángeles Mora, por su lealtad serena, que me recuerda que la fidelidad también es una forma de liderazgo. A Francisco Villanueva, por su consejo prudente, ejemplo de amistad que dirige sin mandar. Y a mis colegas y amigos, con quienes he aprendido que ningún camino tiene sentido si no se recorre acompañado. Agradezco al presidente y a los miembros de esta academia la confianza que me acogen. La Real Academia Europea de Doctores es un espacio donde la ciencia y la conciencia dialogan para orientar a la sociedad. Este acto no es un destino, es una llamada a la responsabilidad. Comparecer hoy ante ustedes me obliga a plantearme una pregunta. ¿Cómo gobernar con coherencia en un tiempo dominado por la velocidad y la incertidumbre? La respuesta que propongo es sencilla en su forma y profunda en su alcance. Convertir el liderazgo en una disciplina verificable y consciente. Esta pregunta no es solo teórica. Atraviesa la empresa, también la universidad, las administraciones públicas, el tercer sector y también la vida cotidiana. Allí donde hay una persona influyendo sobre otras, aparece la necesidad de un liderazgo que pueda explicarse, sostenerse y, en cierta medida, también evaluarse. El objeto de esta reflexión es precisamente ese, explorar cómo hacer del liderazgo no solo un ideal inspirador, sino una práctica responsable que pueda ser observada y aprendida. Vivimos un tiempo de paradojas. Nunca hubo tanta información disponible y, sin embargo, tanta confusión. Nunca se habló tanto de liderazgo y tampoco se practicó con coherencia. En medio de este ruido, la autoridad ha perdido su anclaje moral. Las sociedades modernas exigen transparencia, pero confunden visibilidad con verdad. Las organizaciones proclaman valores, pero los diluyen en la urgencia del resultado. La tecnología amplifica las voces, pero no garantiza el sentido. El siglo XXI no es una época de cambios, es ya un cambio de época. El poder ya no reside en los títulos, sino en la confianza. Y la confianza solo se concede a quienes actúan con coherencia. Hoy, la legitimidad se mide por la coherencia entre lo que decimos y lo que hacemos.
Durante buena parte del siglo pasado, el liderazgo se asoció a la figura del directivo fuerte, capaz de tomar decisiones rápidas y de sostener la eficiencia en contextos relativamente estables. Hoy, esa imagen es del todo insuficiente. El entorno actual exige líderes capaces de gestionar la complejidad, de integrar miradas diversas, de dialogar con la incertidumbre sin caer en la improvisación permanente. El liderazgo, por tanto, ya no puede reducirse a inspirar discursos o mover voluntades. Debe generar confianza verificable. Allí donde el liderazgo falta, la cultura se erosiona. Donde abunda, la cultura, por el contrario, florece. Liderar bien en nuestro tiempo significa producir efectos saludables, tanto en las personas, porque confían y crecen, como en los equipos, porque cooperan, y en las organizaciones, porque permanecen. Un liderazgo que no mejora la dignidad no es liderazgo, es gestión sin alma. El líder contemporáneo ya no puede refugiarse en la autoridad del cargo. Debe ganarla cada día con coherencia, con claridad moral y con presencia, porque la confianza no se ordena, sino que se merece. Las transformaciones que vivimos, tecnológica, ecológica y social, exigen un tipo de liderazgo que combine inteligencia con humildad. Inteligencia para comprender la complejidad y humildad para reconocer que nadie lidera solo. El poder que no escucha acaba por volverse ciego y la organización que no aprende termina repitiendo sus errores. Además, el contexto actual incorpora una sensibilidad nueva hacia el impacto social, hacia el impacto también ambiental de las decisiones. Ya no es suficiente con ser rentable, se pide también ser responsable. La ciudadanía observa, compara y evalúa. También los profesionales exigen proyectos en función de su coherencia. El liderazgo se ha convertido, de hecho, en uno de los principales factores de atracción y fidelización del talento. En ese sentido, la calidad del liderazgo no es un lujo moral, sino una condición de supervivencia organizativa. Por eso, el liderazgo auténtico no es solo una capacidad personal, sino una función colectiva. Una organización madura no depende de héroes, sino de sistemas que garantizan la coherencia. En ese marco, la tarea del líder no es mandar, sino crear las condiciones para que la confianza florezca. Durante mucho tiempo, el liderazgo se trató como una virtud inspiradora, imposible de cuantificar. Se lo admiró, pero no se midió. Ese culto a la intuición produjo generaciones de directivos que hablaban de valores sin comprobar sus actos, los reflejaban. La ciencia moderna nos ha enseñado que lo que no se observa termina degradándose. En medicina, la falta de diagnóstico mata. En gestión, la falta de evidencia destruye cultura. Por eso medir el liderazgo no lo reduce, lo honra. Medir es mirar con respeto. No se trata de vigilar, sino de comprender. Significa aceptar que la influencia puede observarse y mejorarse con método. Igual que la calidad industrial se certificó o la sostenibilidad se auditó, ha llegado el momento de gobernar el liderazgo con rigor, no por desconfianza, sino por respeto al impacto que produce. Una paradoja define nuestro tiempo. Nunca se ha hablado tanto de liderazgo y nunca ha sido tan frágil su práctica. Confundimos actividad con eficacia, visibilidad con coherencia y discurso con cultura. Las personas perciben de inmediato la distancia entre lo que una organización proclama y lo que realmente hace. Cuando esa brecha se ensancha, la confianza se desvanece. El liderazgo pierde legitimidad cuando la palabra no coincide con la acción. Por eso sostengo que la calidad del liderazgo debe integrarse en la gestión como un sistema observable, no para juzgar individuos, sino para iluminar causas,
no para imponer uniformidad, sino para sostener coherencia. En la medida en que podemos o en lo que podamos verificar la coherencia de nuestras decisiones, podremos también aprender de nuestros errores. Medir el liderazgo, no solo la cantidad de líderes, sino la calidad de su actuación, es, en el fondo, medir la salud moral de una organización. Cuando el liderazgo no se mide, el impacto humano de las decisiones queda en la sombra. Surgen entonces fenómenos conocidos, el desgaste silencioso de los equipos, la desafección, el cinismo, la percepción de injusticia. Todos ellos son algunos de los síntomas de un liderazgo que no se mira y, por tanto, no corrige sus desviaciones. Introducir evidencia en este terreno es una manera de devolver respeto a quienes soportan las consecuencias de las decisiones directivas. El dato, bien interpretado, se convierte en sabiduría. Cuando se observa el efecto humano de las decisiones, los números dejan de ser fríos y se vuelven lenguaje de responsabilidad. Pero ¿cómo transformar la inspiración en evidencia? El liderazgo no es un acto heroico, sino un proceso que puede definirse, medirse y mejorarse. Para ello se requiere un marco sistemático, un sistema de gestión del liderazgo. El sistema de gestión del liderazgo propone cuatro pasos claros. Primero, definir el modelo de liderazgo que la organización necesita según su propósito. En segundo lugar, medir cómo se ejerce ese liderazgo en la realidad, identificando patrones de coherencia y brechas de comportamiento. Tercero, desarrollar las competencias y actitudes que los datos revelan como críticas. Y en cuarto y último lugar, revisar de forma periódica para mantener vivo el aprendizaje colectivo. Este ciclo es la traducción operativa de un principio sencillo. Liderar bien no es cuestión de estilo, sino de coherencia. El sistema de gestión del liderazgo no pretende crear líderes idénticos, sino garantizar que las diferencias personales no se conviertan en contradicciones culturales. Su instrumento central es el Índice de Calidad del Liderazgo, ICL, que mide los efectos reales del liderazgo en resultados en personas, equipo y organización. Compromiso, rotación no deseada, fidelización del talento, desarrollo, diversidad en el equipo, mediante indicadores objetivos y, por lo tanto, verificables, más que la sola percepción subjetiva medida por encuestas. Hasta ahora, la mayoría de las evaluaciones directivas se han centrado en los resultados de negocio, pero un liderazgo maduro se mide también por el crecimiento del talento, el compromiso de su gente y la capacidad de inspirar el desarrollo humano. Una organización puede batir récords financieros y, sin embargo, degradar la cultura que la sostiene. Por eso, el verdadero indicador de éxito no es solo lo que la empresa gana, sino lo que su gente llega a ser bajo su liderazgo. Esta ampliación del foco obliga a emplear indicadores objetivos que completan el abanico de resultados esperados del directivo, en la parcela del negocio que le corresponde y que ya sabemos medir objetivamente a través de las unidades monetarias. No se trata, pues, de sustituir los resultados económicos, sino de complementarlos con métricas verificables en las personas que dirige. El balance integral de la calidad del liderazgo une ambas dimensiones. Cuando los indicadores de personas se integran en la medición del liderazgo, la rentabilidad se vuelve sostenible y el propósito creíble. Medir al líder por los resultados humanos es la forma más objetiva de reconocer la responsabilidad moral del poder. En una época que mide todo menos lo humano, medir la coherencia no es una moda, es un acto de valentía. Los números no encarcelan al líder, le ofrecen un espejo para crecer. Porque medir no es controlar, medir es comprender. Medir no basta. La evidencia solo adquiere sentido cuando se une a la conciencia. El liderazgo consciente nace cuando la organización comprende que los datos sin propósito son vacíos y el propósito sin datos
es simple retórica. El liderazgo consciente une dos fuerzas, la precisión del método y la lucidez del sentido. La una sin la otra genera desequilibrio, la gestión ciega o la moral ineficaz. Solo cuando el dato se convierte en conciencia y la conciencia en acción, el liderazgo se vuelve maduro. Dirigir con conciencia significa saber que cada decisión tiene consecuencias humanas. Significa reconocer que la eficacia sin integridad produce beneficios, pero no confianza. Y sin confianza, ningún resultado es sostenible. Las organizaciones que han entendido esto ya no separan ética y eficiencia. Saben que la coherencia es la nueva eficiencia. Saben que la coherencia y la confianza reducen la necesidad de control y que la transparencia es más barata que la vigilancia. El liderazgo consciente no busca perfección, sino consistencia. No pretende eliminar el error, sino aprender de él. El error observado a tiempo se convierte en sabiduría, el error negado se convierte en riesgo organizacional. Pero la conciencia no se expresa solo en el dato ni en la norma, también se expresa en la vulnerabilidad del ejemplo. Un líder verdaderamente consciente no teme mostrar duda ni admitir un error, porque sabe que la vulnerabilidad es una forma de autoridad moral. Los equipos confían más en quienes reconocen sus límites que en quienes los disimula. Esa transparencia humana crea un clima de verdad donde florece la innovación y la confianza. El ejemplo, cuando es coherente, enseña más que cualquier estrategia de comunicación. El liderazgo consciente incorpora, además, una sensibilidad hacia el ritmo y los límites de las personas. No todo se puede acelerar sin coste. No todo se puede exigir sin explicar. Un liderazgo que escucha, que contextualiza las decisiones, que reconoce el esfuerzo y el desgaste, genera un tipo de compromiso que ninguna política formal puede comprar. Esa es la diferencia entre obediencia y adhesión, entre cumplimiento mínimo y contribución genuina. Toda organización que aspire a perdurar debe recorrer el camino hacia la madurez del liderazgo. Esa madurez no se mide por la ausencia de conflicto, sino por la capacidad de convertir cada dificultad en aprendizaje. El liderazgo inmaduro reacciona, el maduro comprende. Uno impone y el otro orienta. Uno busca el reconocimiento, el otro persigue la coherencia. La madurez del liderazgo consiste en pasar del yo al nosotros, del éxito personal al propósito compartido. Aparece cuando los líderes comprenden que su función no es ser necesarios, sino hacer que los demás lo sean. El poder adulto no teme delegar, porque confía en la estructura que ayudó a construir. Ese tránsito exige renunciar a la urgencia y abrazar la profundidad. Una organización madura no se mide por la cantidad de controles, sino por la cantidad y la calidad de sus conversaciones. Cuando el diálogo sustituye a la orden y la escucha a la defensa, la cultura alcanza su plenitud. Esa es la madurez que el liderazgo verificable y consciente promueve. Una comunidad donde la transparencia no es vigilancia, sino respeto, donde la verdad no castiga, sino que enseña. Llegamos al punto de síntesis, unir ciencia y conciencia para dignificar el liderazgo. La ciencia aporta método, medición y rigor, y la conciencia aporta ética, dirección y sentido. Cuando ambas convergen, el liderazgo se convierte en una forma superior de conocimiento, una sabiduría que une razón y responsabilidad. Durante siglos, la humanidad ha aprendido a gobernar los procesos materiales. Medimos la producción, la energía, el impacto ambiental, la rentabilidad, pero seguimos sin medir la coherencia de las decisiones que sostienen todo lo demás. Ese vacío ha permitido que la técnica avance más rápido que la conciencia. Hoy, sin embargo, disponemos de herramientas para cerrar esa brecha. La analítica, los datos y la reflexión ética pueden unirse en un mismo propósito:
hacer del liderazgo un bien verificable. La evidencia no sustituye al juicio, lo protege. Y el juicio, cuando se apoya en datos, se hace más justo, más lúcido y más humano. El liderazgo verificable y consciente no pretende uniformar estilos ni reducir la libertad del criterio individual. Pretende dotar de transparencia a la autoridad. Porque el transformar la experiencia en conocimiento y el conocimiento en aprendizaje colectivo, de manera que cada organización que adopta este enfoque se convierta en una escuela moral, un espacio donde las personas crezcan, los equipos cooperen y los valores se practiquen. Ese es el destino más noble del liderazgo, convertir la gestión en servicio y el servicio en ejemplo. Liderar bien es una forma de conocimiento, pero también una forma de respeto. Respeto hacia las personas que confían, hacia las instituciones que sostienen la convivencia y hacia el futuro que depende de nuestras decisiones. Es por eso que medir el liderazgo no lo reduce, sino que lo honra. Hacerlo consciente no lo idealiza, lo hace responsable. El liderazgo verificable y consciente es, en el fondo, una pedagogía del poder. Nos recuerda que dirigir no es un privilegio, sino un deber, que el poder no se posee, se administra, y que toda influencia solo se justifica cuando genera crecimiento y dignidad en los demás. Las instituciones sólidas no se construyen con declaraciones, sino con hábitos. La autoridad moral no nace de la elocuencia, sino de la coherencia, y el respeto no se exige, sino que se inspira. Cuando los líderes asumen esa pedagogía, el poder recupera su sentido original, el de servir. Servir no como gesto de sumisión, sino como ejercicio de lucidez. El líder consciente sabe que su tarea no es ser seguido, sino hacer que otros puedan continuar sin él o sin ella. La historia ofrece lecciones claras. Las civilizaciones perdurables fueron aquellas que comprendieron que el conocimiento sin ética degenera y que la ética sin conocimiento se vuelve estéril. Unir ambas dimensiones, el saber y el deber, es la esencia del liderazgo maduro. La contabilidad dio rigor al comercio, la estadística a la producción, la psicología al mundo del trabajo. Ahora es el turno del liderazgo, convertir la coherencia en un sistema medible y gestionable, como ya hicimos con la calidad y recientemente con la sostenibilidad. El siglo XXI será recordado como el momento en que aprendimos a medir lo invisible, la confianza, la coherencia y la conciencia. Y esa será su mayor contribución al progreso humano. Porque todo liderazgo deja una huella, incluso el que no pretende dejarla. Las palabras se olvidan, pero los gestos permanecen. En las organizaciones, como en la vida, el ejemplo es la primera forma de pedagogía. Un directivo puede inspirar con su visión, pero solo educa con su comportamiento. El liderazgo consciente entiende que cada decisión se convierte en precedente. Por eso, liderar es también un acto de memoria. Decidir sabiendo que otros aprenderán de lo que hacemos, no de lo que decimos. La coherencia es, en ese sentido, una forma de herencia moral. Quizá el legado más profundo de un buen líder no sea lo que construyó, sino cómo permitió que otros siguieran construyendo sin él. Cuando la influencia se transforma en ejemplo, el liderazgo se vuelve invisible, pero permanece. Y esa permanencia silenciosa es, en definitiva, la forma más alta de autoridad. Medir el liderazgo con rigor no lo reduce, sino que lo ennoblece. Hacerlo consciente no lo idealiza, lo hace responsable. El liderazgo verificable y consciente une la evidencia del dato con la sabiduría del juicio. Y cuando los datos describen la coherencia y la coherencia orienta los datos, la organización se convierte en un espacio de aprendizaje humano y técnico a la vez.
Ese es el ideal que guía mi pensamiento y el compromiso que asumo ante todos ustedes, contribuir a que la ciencia y la conciencia avancen juntas al servicio del bien común. La Real Academia Europea de Doctores, a la que hoy tengo el honor de incorporarme, representa ese puente entre el saber y la ética. Aquí la investigación se convierte en servicio y el conocimiento en responsabilidad. Que esta casa siga siendo, como lo ha sido siempre, un faro que ilumina la frontera entre lo posible y lo justo. Medir para comprender, comprender para mejorar y mejorar para servir. Y ese, señoras, señores, ese es el hilo que une conocimiento y ética, ciencia y responsabilidad. Y este es el propósito que da sentido a la tarea de esta Real Academia Europea de Doctores. Muchísimas gracias. Tiene la palabra el académico de número, excelentísimo señor doctor David López López, quien contestará en nombre de la Real Corporación a la disertación del nuevo académico. Excelentísimo señor presidente de la Real Academia Europea de Doctoras, señoras, señores académicos, familiares, amigos, señoras y señores, nos convoca aquí un acto especial con gran significado para la Academia, el ingreso de un nuevo académico. Un acto que, más allá de su dimensión protocolaria, expresa la voluntad de esta corporación de reconocer una trayectoria intelectual, incorporar a una aportación relevante al diálogo académico social de nuestro tiempo. El discurso de contestación no es una réplica ni una mera glosa, sino un gesto de acogida. A través de él, la Academia responde, reconoce e integra a un nuevo miembro en una comunidad que se define por rigor, pensamiento crítico y compromiso con el conocimiento. Con este espíritu, tengo el honor de dar la bienvenida al doctor Juan Pablo Ventosa y responderse a su discurso de ingreso, que hoy nos ha invitado a reflexionar sobre el liderazgo, la medición y la responsabilidad en contextos de creciente complejidad. Permítame a continuación referirme brevemente a la trayectoria y a la aportación intelectual que fundamentan su incorporación en nuestra Real Academia. La incorporación del doctor Juan Pablo Ventosa a esta Real Academia se apoya en una trayectoria construida con una notable coherencia entre formación académica rigurosa, práctica profesional de alto nivel y una reflexión sostenida sobre el liderazgo y la eficiencia organizacional. El doctor Ventosa es doctor en Economía y Empresa por la Universidad Abat Oliba de Barcelona, institución en la que cursó también sus estudios de Administración y Dirección de Empresas. A esta base universitaria sólida se añade una formación previa y concurrente igualmente relevante, que incluye el Diplomado en Ciencias Empresariales por la Universidad de Barcelona, así como los estudios de posgrado en Finanzas y Dirección en ESADE y el programa de Dirección General en el IES Business School, donde profundizó en retos estratégicos y de gobierno de alta dirección. Su perfil académico se complementa con una clara vocación internacional. El doctor Ventosa ha cursado programas ejecutivos en Harvard University, Kennedy School of Government, University of California, San Diego, centrados en el liderazgo, la estrategia, incorporación, así, de una gran perspectiva nueva en lo que es el desarrollo directivo. Asimismo, es máster en Desarrollo Organizacional por la Universidad Ramon Llull, en colaboración con el Instituto GR de Israel, y máster en Marketing por la Universidad Juan Carlos I de Madrid, lo cual refuerza su mirada transversal sobre organización, personas y mercado. Esta formación académica amplia y diversa no ha sido para él un mero ejercicio acumulativo, sino un soporte intelectual desde el cual interrogar la práctica real del liderazgo. En paralelo a su recorrido formativo, el doctor Ventosa ha desarrollado una extensa carrera profesional como asesor, consejero, coach ejecutivo, profesor, acompañando a durante 3 décadas a consejos de administración, comités de dirección y altos ejecutivos en procesos de transformación estratégica, desarrollo de talento y mejora de la gobernanza.
Su experiencia se ha desplegado en contextos organizativos complejos y culturalmente diversos, con una presencia especialmente significativa en España y Latinoamérica, lo que le ha permitido contrastar estilos de liderazgo, modelos de gestión y culturas organizativas muy distintas. Esta exposición continuada a la complejidad ha alimentado una preocupación intelectual constante. Comprender el liderazgo no solo como un atributo personal, sino como un fenómeno estructural, con impacto directo en los resultados, en la sostenibilidad de las organizaciones y en las empresas y las personas que la integran. Fruto de este recorrido es una producción intelectual orientada a sistematizar la experiencia, traducirlo en modelos conceptuales y proponer marcos de análisis que permitan pasar del liderazgo, entendido como un carisma o relato inspiracional, al liderazgo concebido como objeto de conocimiento, susceptible de ser observado, evaluado y mejorado. En este sentido, el doctor Ventosa ha contribuido de manera significativa a personalizar, a profesionalizar un ámbito tradicionalmente dominado por la intuición y la retórica. Su perfil, por tanto, no es el del teórico desvinculado de la realidad, ni tampoco el del profesional ajeno a la reflexión académica. Es el del quien ha hecho de la experiencia un laboratorio intelectual y del pensamiento una herramienta al servicio de la acción responsable. El discurso que hoy hemos escuchado y la obra que lo sustenta se articulan en una preocupación central: cómo ejercer el liderazgo de manera responsable, eficaz y consciente en contextos organizativos caracterizados por una complejidad creciente. El doctor Ventosa parte de un diagnóstico claro y ampliamente compartido. El liderazgo se ha convertido en un concepto omnipresente, pero al mismo tiempo difuso. Se invoca con frecuencia a la retórica, se invoca con frecuencia a la intuición, pero pocos miden, pocos mejoran. La tesis central recurre en un discurso que puede formularse de manera sintética. El liderazgo debe dejar de ser únicamente un relato para convertirse en un sistema. A partir de esta tesis, la obra del doctor Ventosa, a mi juicio, sustenta tres aportaciones principales. La primera gran aportación del doctor Ventosa reside en el paso explícito fundamentado de pasar del liderazgo entendido como inspiración personal al liderazgo concebido como práctica profesional. Durante décadas, el liderazgo ha sido abordado principalmente desde el terreno del carisma, la motivación o la intuición individual, lo que ha generado discursos atractivos, pero a menudo escasamente operativos y difíciles de evaluar. Frente a este enfoque, Leadership Analytics propone un nuevo paradigma: tratar el liderazgo con el mismo rigor que las organizaciones gestionan otras funciones críticas. Ello implica reconocer que el liderazgo no es únicamente una cualidad del individuo, sino una práctica que puede y debe ser desarrollada, observada y mejorada a partir de criterios explícitos. Esta profesionalización no supone despojar al liderazgo de su dimensión humana, al contrario, parte de la convicción de que aquello que no se hace visible ni se somete a reflexión corre el riesgo de quedar atrapado en la arbitrariedad. Al introducir marcos de análisis claros, el autor busca reducir la dependencia del relato subjetivo y ofrecer a directivos y organizaciones un lenguaje común para hablar de liderazgo con mucha mayor precisión. La segunda aportación de la obra del doctor Ventosa consiste en elevar el liderazgo del plano individual al plano sistémico, concibiéndolo no solo como un conjunto de comportamientos personales, sino como un fenómeno organizativo que puede y debe ser gobernado. Este enfoque, el liderazgo, deja de ser la suma de estilos individuales para convertirse en un sistema integrado, alineado con la estrategia, la cultura y los objetivos de la organización. El autor introduce así la idea de sistema de gestión del liderazgo, que permite dotar de coherencia y continuidad a aquello que en muchas organizaciones se aborda de manera fragmentada o reactiva. Este cambio de nivel analítico tiene implicaciones profundas. En primer lugar, desplaza la responsabilidad del liderazgo desde el individuo aislado hacia la alta dirección y los órganos de gobierno, especialmente los consejos de administración. Gobernar liderazgo significa asumir que su calidad, su coherencia y su impacto no pueden delegarse exclusivamente en programas de formación o iniciativas puntuales de recursos humanos, sino que forman parte del núcleo de gobernanza organizativa. El sistema propuesto articula mecanismos de observación,
evaluación y mejora continua, permitiendo identificar patrones, detectar incoherencias y alinear el ejercicio del liderazgo con las prioridades estratégicas de la compañía. De este modo, el liderazgo deja de depender exclusivamente de voluntades individuales y se convierte en una palanca estructural de desempeño y sostenibilidad. La tercera gran aportación de la obra del doctor Ventosa reside en la finalidad que atribuye a la medición del liderazgo. En este contexto, en el que la analítica organizativa se asocia con frecuencia y control, la estandarización o comparación Leadership Analytic introduce una orientación deliberadamente distinta. Medir para comprender y para ser más consciente, no para sancionar ni reducir la complejidad humana a indicadores simplificados. El autor es plenamente consciente de los riesgos que entraña la medición cuando se aplica de manera acrítica. Convertida en un ranking, en un instrumento de poder o en un mecanismo burocrático, la métrica puede empobrecer aquello que pretende mejorar. Precisamente por ello, la propuesta que se presenta ante esta academia insiste en la necesidad de que la analítica tenga sentido, esté integrada en la reflexión más amplia y incida sobre el impacto del liderazgo en las personas y en las organizaciones. Estas tres aportaciones configuran un planteamiento coherente y articulado del liderazgo contemporáneo. La obra del doctor Ventosa contempla un planteamiento coherente con el liderazgo que se profesionaliza, se gobierna como sistema y se evalúa con una finalidad claramente ética y alineada con los valores de esta Real Academia. La propuesta intelectual que hoy incorpora el doctor Juan Pablo Ventosa, se inscribe de manera natural en la misión de la Real Academia Europea de Doctores. Su reflexión sobre el liderazgo, abordada desde el rigor analítico, la responsabilidad ética y la voluntad de impacto social, conecta con el espíritu de una institución que promueve el conocimiento al servicio de la mejora de las organizaciones y la sociedad. Al situar el liderazgo en el cruce entre ciencia, gobierno y consciencia, la obra que hoy nos convoca aporta un marco especialmente pertinente para el diálogo multidisciplinar que caracteriza esta Real Academia. En ella convergen economía, gestión, psicología organizativa y reflexión humanista, ofreciendo una aproximación integradora a un fenómeno con profundas implicaciones sociales e institucionales. Señor presidente, la incorporación del doctor Juan Pablo Ventosa refuerza de manera especialmente clara la vocación de esta Real Academia por integrar aportaciones que combinan rigor intelectual, relevancia práctica y profesionalidad y responsabilidad social. Puede por ello congratularse esta Real Corporación de acoger a un académico cuya trayectoria y obra dialogan de forma natural con los valores que a todos nos inspiran. Doctor Juan Pablo Ventosa Franqués, reciba en nombre de la Real Academia Europea de Doctores una cordial bienvenida. Confiamos que su participación contribuya a enriquecer nuestras reflexiones, a fortalecer el debate académico y a avanzar desde el conocimiento hacia un liderazgo más responsable, más consciente y mejor gobernado. Bienvenido. Ruego al excelentísimo señor doctor Joaquim Gironella Coll, académico de número y vicepresidente de la Real Academia, entregue el diploma acreditativo al nuevo académico. Con la venia. Doctor Joan Pablo Ventosa y Franqués. Después de escuchar su innovadora e interesante conferencia, me complace enormemente hacer la entrega del diploma en nombre del presidente de la Real Academia Europea de Doctores, el doctor Alfredo Rocafort, del título que lo acredita como miembro de esta Real Corporación. Os ruego, estimado académico, distinguido académico, que mostréis al público aquí presente este diploma que ellos con su presencia han realizado esta ceremonia. Sed pues bienvenido
Ahí está vuestra casa. Enhorabuena. Al acercarnos al final de este acto solemne, cargado de significado académico y humano, deseo compartir con ustedes algunas reflexiones sobre lo que representa una institución como la Real Academia Europea de Doctores y sobre la responsabilidad que implica formar parte de ella como académico de número. La Real Academia Europea de Doctores, fundada en Barcelona en 1914, con una clara vocación europea y una proyección internacional consolidada, se ha afirmado durante más de un siglo como un espacio de encuentro entre disciplinas, generaciones y culturas del conocimiento. Nuestra misión no consiste únicamente en custodiar el saber, sino en hacerlo dialogar, integrarlo y proyectarlo al servicio de la sociedad. Como institución multidisciplinar, la Academia reúne voces procedentes de la economía, la medicina, el derecho, la ingeniería, la tecnología, las ciencias sociales y las humanidades, convencida de que los grandes desafíos contemporáneos no pueden abordarse desde perspectivas fragmentadas. Combatir la dispersión del saber y proponer respuestas integradoras constituye uno de los pilares esenciales de nuestra razón de ser. A este compromiso con el rigor y la excelencia se suma un elemento distintivo de nuestra institución, la presencia como académicos de honor de 18 premios Nobel en física, química, medicina, economía y la paz, cuya participación activa en nuestros foros refuerza el diálogo entre ciencia y conciencia, entre conocimiento técnico y responsabilidad ética. En una época marcada con la sobreabundancia de información y la volatilidad narrativa, las academias estamos llamadas a reafirmarnos como garantes del pensamiento crítico y de la reflexión serena. Este espíritu se proyecta también a través de los actos internacionales que la Academia viene desarrollando desde 2014, como expresión de su vocación global. El primer acto internacional celebrado en Barcelona en 2014, bajo el lema Toma de decisiones globales, marcó el inicio de nuestra proyección internacional contemporánea. El segundo acto internacional celebrado en México en 2015 consolidó la dimensión iberoamericana de la institución y fortaleció vínculos académicos duraderos entre Europa y América Latina. El tercer acto internacional desarrollado en los países bálticos en 2017, en colaboración con la Real Academia Sueca de Ciencias, profundizó en la evolución de la ciencia en el siglo XXI. El cuarto acto internacional celebrado en Roma en 2018 con la Pontificia Academia de las Ciencias reafirmó el vínculo entre ciencia, ética y humanismo. El quinto acto internacional en Budapest en 2019 abordó el debate sobre la Europa de los ciudadanos frente a la Europa de los Estados. Tras la pandemia, el sexto acto internacional celebrado en las Islas Galápagos en 2022 culminó con el Manifiesto en Defensa de los Océanos. El séptimo acto internacional en 2024 tuvo lugar en la Biblioteca de Alejandría bajo el lema Ciencia y Civilización, un diálogo milenario. El octavo acto internacional en 2025 en los Emiratos Árabes Unidos profundizó en los grandes desafíos tecnológicos y geopolíticos del siglo XXI. Ese mismo año, el noveno Encuentro Académico Internacional celebrado en Las Palmas de Gran Canaria reforzó la dimensión euroatlántica de nuestra reflexión. Mirando al futuro inmediato, en marzo de 2026 celebraremos el 10º acto internacional a lo largo del río Rin,
concebido como un tránsito intelectual por el corazón de Europa, donde tradición y vanguardia dialogarán en torno a los grandes desafíos del presente. Y posteriormente, ese mismo año, tendrá lugar en Guanajuato, México, el 11º Acto Internacional en colaboración con la Universidad Humana y Mundial, bajo el lema Punto de Encuentro, donde las ideas convergen, consolidando nuevamente el espacio iberoamericano como eje estratégico de cooperación académica entre Europa y América Latina. Estos encuentros no son meros congresos, son expresiones vivas de una convicción profunda. El conocimiento debe trascender fronteras y convertirse en instrumento de servicio al bien común. En esa misma línea se inscribe uno de los proyectos más ambiciosos de nuestra institución, la colección Retos Vitales para una nueva era, iniciada en 2021 como un laboratorio anual de pensamiento estratégico. La primera edición, Retos Vitales 2021, sentó las bases metodológicas del proyecto, proponiendo una lectura sistémica de los desafíos globales. La segunda, Retos Vitales 2022, profundizó en los efectos estructurales de la transformación tecnológica y sanitaria en las sociedades contemporáneas. La tercera edición, Retos Vitales 2023, abordó la reconfiguración del poder en un entorno de creciente incertidumbre geopolítica. La cuarta edición, Retos Vitales 2024, consolidó el enfoque interdisciplinar como seña de identidad del proyecto. Como consecuencia del 110 aniversario de la Academia, hicimos participar a 110 autores en 2 tomos de más de 2.100 páginas. La quinta edición, Retos Vitales 2025, titulada Horizontes de Europa, analizó los desafíos estratégicos del continente desde perspectivas jurídicas, económicas, tecnológicas y culturales. Esta ha sido la primera edición traducida íntegramente al inglés. La edición correspondiente a Retos Vitales 2026, bajo el título Geopolíticas del Cambio, Poder, Tecnología y Sociedad, profundiza en la transformación de la arquitectura global del poder, la emergencia de nuevos actores y la necesidad de una ética de la responsabilidad capaz de orientar la gobernanza del siglo XXI. Esta obra reafirma la vocación de la Academia de no limitarse al análisis, sino de ofrecer marcos de comprensión y propuestas orientadas al futuro. Nuevamente, esta edición se realiza también en inglés. Es en este marco institucional de proyección internacional y compromiso intelectual donde adquiere pleno sentido el acto que hoy celebramos. La incorporación del excelentísimo señor doctor Juan Pablo Ventosa Franqués como académico de número supone integrar en nuestra corporación una trayectoria que encarna de manera ejemplar el diálogo entre economía, organización, método y responsabilidad. Doctor en Economía y Empresa, socio fundador de Human Performance, profesor, consultor y acompañante de consejos de administración y equipos directivos en España y Latinoamérica, el doctor Ventosa ha dedicado más de 3 décadas a interrogarse sobre la cuestión esencial: cómo convertir el liderazgo en un fenómeno verificable, gestionable y consciente. Su discurso de ingreso no es una aproximación retórica al liderazgo, sino una propuesta rigurosa para dotarlo de fundamento metodológico, evidencia empírica y responsabilidad sistémica. Al introducir conceptos como el sistema de gestión del liderazgo y el índice de calidad del liderazgo, su aportación eleva el concepto al ámbito de la disciplina académica y lo integra en la lógica de la gobernanza contemporánea. Pero más allá de la dimensión técnica, su propuesta tiene una profundidad ética indiscutible. El liderazgo verificable que propone no se agota en la medición, se orienta hacia la conciencia. No se trata de controlar personas, sino de generar coherencia. No se trata de acumular poder, sino de
ejercer con responsabilidad. En un tiempo en que la legitimidad de las instituciones depende cada vez más de la coherencia entre lo que se declara y lo que se practica, la aportación del doctor Ventosa conecta de manera directa con el espíritu de esta academia: unir ciencia, conciencia y servicio. Así lo ha puesto de relieve en su discurso de contestación el doctor David López, destacando el valor de profesionalizar el liderazgo, de gobernarlo como sistema y de situar la analítica al servicio de la responsabilidad ética y organizativa. Con la incorporación del doctor Juan Pablo Ventosa Franqués, la Real Academia Europea de Doctores refuerza su compromiso con un pensamiento económico y organizativo que no separa eficacia y ética, dato y propósito, estrategia y conciencia. Porque las instituciones no se engrandecen únicamente por su historia, sino por la calidad intelectual y humana de quienes la integran. Y hoy, con este ingreso, nuestra academia da un paso más en su vocación de ser espacio de reflexión rigurosa y de responsabilidad compartida ante los retos de nuestro tiempo. No quiero acabar mis palabras sin manifestar el profundo agradecimiento de la Academia por su generosa asistencia a este acto, tanto a los que están hoy aquí como a aquellos que nos siguen a través de la transmisión por streaming. Desde la Real Academia Europea de Doctores seguiremos dedicados a los proyectos y actividades que les he expuesto, confiando en contar con el respaldo, la colaboración y la participación de todos ustedes mientras avanzamos juntos hacia un futuro más brillante, guiado por la búsqueda incansable del conocimiento y la verdad que éste atesora. Muchas gracias por su atención y por su compromiso. El acto ha finalizado, se levanta la sesión. Thank you.